Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Para el proyecto de esta semana, que será súper colorido, como veis, vamos a necesitar, en principio, 6 colores para hacer el granny, más el que queramos para el cuerpo, que todavía, como no he decidido si va a ser blanco o... Ya lo habéis visto vosotros, pero yo aún no. Creo que lo voy a hacer blanco, pero no estoy segura. Estoy en duda de si poner este tono o este. Estoy en duda aún. Bueno, pues elegí un algodón, un gancho del 3,5 y un algodón que os guste. En mi caso, pues el que tengo ahora, que es algodón reciclado, que me está gustando mucho. Ya habéis visto 2 trabajos de este mismo algodón que quedan súper monos. Bueno, en realidad, como tengo los proyectos hechos, pero no sé cuándo los voy a publicar, al menos uno habréis visto. Pues eso, algodón reciclado, que ya habéis visto anteriormente, que lo he utilizado. 70 algodón, 30 poliéster, ovillos de 100 para gancho 3/4. Así que vamos a utilizar 3,5. Y bueno, este tiene 250 metros por si te sirve. Y bueno, pues elegir el color que queráis. Aquí tenéis la gama de color que yo he elegido. Y vamos a comenzar haciendo el granny. Vamos a comenzar, pues yo voy a comenzar con el tono gris haciendo un anillo mágico. Aquí sacamos una hebrita. Y ahora vamos a hacer 12 medios puntos dentro del anillo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 12. Tengo los 12, cierro el anillito y me voy aquí arribita al primer punto que hice. A ver, aquí tengo la cadenita de subida y el punto está aquí. Y cerramos con deslizado. Continúo con el mismo tono para hacer la vuelta 2. Vamos a subir 1 y 2 cadenas. Entramos en este mismo punto y aquí hago un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar y cierro. Hago 2 cadenas, me voy al siguiente punto y repito los 3 puntos. 1, 2 y 3. Cierro, separo con 2 cadenitas y repito. Siguiente punto. 1, 2 y 3. Cierro, separo con 2 cadenitas y así tengo que hacer por los 12 puntos. Me van a quedar 12 puntos. Ya tiene los 12, haces 2 cadenitas y cierras ahí en el primer motivo con un deslizado. Cortas el color y vamos a añadir el tono rosita. Bueno, pues lo voy a añadir por aquí delante. Os voy a explicar ahora por qué. Aquí lo paso, hago una cadenita. Y ahora me vengo hacia aquí detrás, voy a coger una lazadita, me vengo aquí detrás para envolver este punto, el que me dejo atrás. Así. Paso, hago un medio punto, ¿veis? Para que me quede así cogidito. Y ahora 1, 2, 3, 4, lazada igual en medio punto. Hacemos un medio punto alto, pero en relieve. De nuevo, 1, 2, 3, 4, al siguiente motivo y hacemos un medio punto en relieve. Pues por los 12 que tenemos, 1, 2, 3, 4 y de nuevo aquí. Esta sería la vuelta 3. Así toda la vuelta número 3. Y cerramos la vuelta 3 con las 4 cadenas. Pues aquí arriba del punto, aquí con un deslizado. Bueno, pues
mira, queda, como veis, la parte de detrás de esta forma y así. Y ahora, esta siguiente vuelta que vamos a hacer, la vuelta número 4, vamos a hacer los puntos aquí detrás, en este espacio que teníamos de 2 cadenitas. Echamos hacia adelante lo que acabamos de hacer y aquí detrás. Entonces, para llegar hasta ahí voy a hacer 1 y 2 cadenas. Cojo la lazada y aquí detrás, en este primer espacio, vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. La lazada y te vas al siguiente espacio sin cadena de separación ni nada y vuelves a repetir 4. 1, 2, 3, 4. De nuevo voy echando así hacia adelante para que no me moleste las cadenitas y trabajo aquí detrás. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues por todos los espacios, que son 12 espacios, vamos a hacer esos 4 puntos altos. Después nos quedarán así. Cuando has completado estas son las 2 cadenas, te vas al punto. Al primero que hiciste, un deslizado y cortamos el color. 1, 2, 3 y 4 vueltas llevamos. 1, 2, la de esta y 4. Bueno, pues la vuelta 5 vamos a buscar ahora otro color. Vamos a añadir este, por ejemplo. Aquí hago un nudo de inicio. Así. Y ahora preparo con lazada ese nudo. Y voy a entrar en las cadenitas que hicimos en la vuelta 3. Aquí o aquí, da lo mismo. Entramos aquí, la siguiente. Aquí. Paso, hago un punto sin terminar. Otro. Y otro. Tengo 3 puntos altos sin terminar. Los cerramos todos. Pasa por el nudito. Y ahora hago 2 cadenitas. Y repito en el mismo espacio de cadena. 1, 2 y 3. Cierro, hago 2 cadenas y repito en el mismo espacio de cadena. 1, 2 y 3. Cierro. Tenemos 3 motivos separados por 2 cadenitas. Y ahora, mira, el siguiente espacio de cadena no lo vamos a utilizar, pero vamos a mirar aquí detrás justo esos 4 puntos que están dentro. O sea, que miro que aquí detrás tengo 4, 1, 2, 3, 4, y aquí empieza mi primero de los 4 del siguiente grupo de cadenas, ¿veis? Aquí están, 1, 2, 3, 4. Pues hacemos ahí 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y no trabajamos estas cadenitas. Nos vamos a la siguiente. Repetimos esto que hicimos aquí. De nuevo. 1, 2, 3 puntos altos sin terminar. Termino, 2 cadenas. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas y vuelvo de nuevo a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Cierro. Miras aquí detrás que te saltan los 4 que van a continuación de los puntos bajos, ¿veis? Y te vas a los siguientes 4, los que están
los que pertenecen a este grupo de cadenas. Se ve fácilmente porque si ves aquí son 1, 2, 3 y 4. Pues aquí 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y saltamos este espacio de cadena, nos vamos al siguiente y repetimos. ¿Vale? Así todo. Terminas la vuelta con los 4 puntos bajos y aquí vamos a cerrar ya en este primer punto que hicimos. Aquí, con deslizado. 2 cadenitas y cortamos el color. Vale, bueno, pues yo ya tengo preparado el siguiente tono, que va a ser este color azulito. Y aquí vamos a hacer otra vez un nudo de inicio y vamos a hacer la vuelta número 6. Lazada. Tenemos 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a entrar en este primer espacio del motivo, lazada. Y voy a hacer ahí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lazada. Tenemos 1, 2 y 3 puntos, puff. Bueno, pues el del centro lo cojo de esta forma en relieve. Hago un punto alto, 2 cadenas y vuelvo otra vez a coger en relieve el mismo punto. De nuevo hago ese punto relieve ahí. En el siguiente espacio que me encuentro, de nuevo hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cojo en relieve el último punto puff que me queda y hago un medio punto. ¿Vale? Este otro medio punto me faltaría hacerlo aquí al final. Cuando terminemos lo haremos. Lazada. Dentro del espacio de cadenitas que tenemos aquí suelto, vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar y terminamos. Así que un punto puff ahí. Repito esto por todo. Así que vuelvo otra vez. El primer punto puff del motivo lo hago en relieve en medio punto alto. En el espacio de cadena hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el punto puff del centro hago un punto alto en relieve, separo 2 cadenas y vuelvo a hacer un punto alto en relieve ahí mismo, envolviendo ese punto puff. En el espacio de cadenas que hay a continuación hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y un medio punto alto relieve en el último punto puff. Aquí. Vuelvo a las cadenitas que tenemos aquí sueltas, aquí abajo, y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar y termino. ¿Vale? Y de nuevo, medio punto relieve, vamos repitiendo todo esto por todo la vuelta número 6. Aquí cuando ya has completado,
te faltaría por hacer este medio punto en relieve, medio punto alto ahí, y ya vamos a cerrar la vuelta aquí arribita en el primer punto que hicimos, aquí. Voy a cortar de nuevo la hebra y hemos completado la vuelta número 6. Mira, antes de seguir quiero hacer aquí una cadenita, así que voy a preparar un nudo de inicio. Vamos a entrar aquí en un punto, cualquiera de los que tenemos. Ahí, tenemos 12 puntos. Voy a pasar ese anillito sin subirlo mucho para que no se me venga el nudo. Paso de nuevo al siguiente punto, atravieso y voy a pasar la hebra. Ahí, aquí, hacia aquí. Y desliza por el nudo que hiciste. Vuelvo al siguiente punto y vuelvo a hacer lo mismo. Paso y paso. Siguiente punto, paso y paso. Vamos a hacer ahí un cordoncito. Yo lo estoy haciendo en este color, tú en el color que te guste. Paso, paso. Ahí, para darle un tonito, un toque de color a esta zona. Así. Por todo. Aquí ya hemos llegado, aquí al final. Y ahora tendría que llevarme este hacia abajo. Entonces voy a estirar un poquito y voy a entrar al contrario. Así, y me lo traigo hacia aquí. Lo que pasa que yo creo que aún debería hacer uno más. Sí. Aún no lo voy a cerrar. Uno más. Vamos a hacer. Aquí. Vuelvo a entrar aquí. Ahora. Vale, ahora sí ya lo veo completo. Y bueno, pues pasamos hacia atrás. Vale. Aquí lo que voy a hacer es pasar así y hacer un nudito. Vamos a cortar aquí. Yo ya mismo estoy rematando hebras para que no me estén molestando, ¿eh? Ahí vamos a hacer un par de nuditos para que se nos quede bien. Vale, y hemos hecho ahí un cordoncito que a mí me parece que está más mono así. Tú lo puedes hacer en el color que tú quieras. Para la vuelta número 7 voy a volver a utilizar este tono porque vamos a trabajar aquí detrás sobre esos 4 puntos bajos, bueno, perdón, 4 puntos altos, ¿vale? Que tenemos aquí detrás, ¿los veis? Bueno, pues sobre eso vamos a trabajar. Así que tengo el nudo de inicio, lazada, y vamos a buscar aquí detrás esos 4 puntos altos. Me voy al primero, aquí. A ver, con lazada. Entramos en el primero, un punto alto, en el mismo hago otro. Ya tengo 2 en el primer punto. Luego en el tercero, en el segundo, perdón. Y en el tercero hago 1 en cada uno. Y en el último hago 2. 1 y 2. Tengo en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Hemos trabajado de los 4 que tenemos aquí abajo, 2 en el primero, 1 y 1 y 2 en el último. Separo con 3, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir el
los siguientes 4 puntos lo mismo. 2 en el primero, luego va 1 y 1 y 2 en el último. 1 y 2. Separo con 3 cadenas y repito. Busco aquí detrás esos 4 puntos. 1 y 2. 1 y 1 y 2 en el último. Separo con 3 y repito, ¿vale? No se te va a ver así detrás, es como se ve, pero por delante aún no se ve. Vamos a completar esta vuelta. Bueno, pues terminamos la vuelta. He hecho ya las 3 cadenitas y aquí en el primer punto un deslizado. Voy a cortar la hebra y añadir otro color. En mi caso, este azul, un poquito más oscurito. Nudo de inicio, lazada, y ahora vamos a entrar en cada uno de los puntos, que tenemos 6, y vamos a hacer 6 medios puntos. A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el 6 está aquí atrás. Aquí. Vale. Entonces paso y hago el primer punto alto, perdón, medio punto, que me he equivocado. Aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Lazada. Voy a coger por aquí delante en relieve el punto puff y hago un punto alto. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. En relieve de nuevo en el mismo sitio. Y repito, buscamos aquí detrás los 6 puntos que tenemos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos esto. En relieve, punto alto, 2 cadenas y de nuevo en relieve, punto alto. ¿Vale? Esta sería la vuelta. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin contar esto, ¿eh? Vamos por la vuelta número 7. Creo, ¿no? Vuelvo a contar. 1, 2. La de las cadenitas 3, 4, 5. Bueno, 5, 6, 7, que no he contado lo que está detrás, 7, 8. Esta es la vuelta número 8, perdón. Que la 7 se nos queda aquí escondidita detrás. Y sigo los 6 medios puntos. Esta es la vuelta 8. Y vuelvo aquí delante con punto relieve, punto alto relieve, 2 cadenas, punto alto relieve.
y repito. ¿Vale? Vamos a hacer así la vuelta número 8. Terminamos la vuelta número 8 haciendo la V en relieve. Una cosa que os tengo que rectificar, que he hecho al final tres cadenas en vez de 2, ¿vale? Vamos a hacer en las V 3 cadenitas de separación en vez de 2, que os expliqué al principio. Y aquí ya cierro con deslizado en el primer punto y corto el color. Y vamos a hacer otro cambio de color. Vale, pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues engancha en el primero de los 6 con el otro color, haciendo un nudo de inicio igual. Esta va a ser la vuelta número. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues esta es la 9. Enganchamos aquí en el primer punto. Voy a hacer como antes, cogiendo aquí lazada y así ya hago el punto directamente. Aquí en el primero paso, que este primero está un poquito más ajustadito. Vaya, pues me voy ahí a otra porque da igual en realidad. Me voy aquí mismo, aquí. Medio punto alto. Y tengo que hacer los 6 que me encuentro. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Vale, que estaba viendo como uno más, pero no es uno más, que es el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos los 6. Lazada. Aquí dentro de la V, 1, 2, 3 puntos sin terminar, termino. Hago 2 cadenas. Y repito. 1, 2. 3 puntos sin terminar, termino 2 cadenas y repito. 1, 2, 3, termino y tenemos, bueno, pues el motivo igual que este. Vuelvo a hacer los 6 medios puntos aquí detrás, 1 sobre los 6 medios puntos que tenía de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Pues esto es lo que haremos por toda la vuelta. Aquí cierra ya con el punto deslizado y vamos a empezar una nueva vuelta. Vamos a entrar aquí en el motivito que tenemos 2 cadenas y 2 cadenas en las primeras 2 cadenas con un nuevo color. Voy a añadir el tono gris, lazada, entramos aquí y hacemos un punto alto. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto en el mismo sitio, 2 cadenas y punto alto. Así que tengo 3 puntos altos separados por 2 cadenas. En relieve el punto del centro con punto alto. Y repito, en el siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas, de nuevo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y tengo de nuevo los 3. Vuelvo a coger en relieve el siguiente punto puff. El que te queda, que te dejaste aquí al principio, lo harás al final. ¿Vale? Y ahora
lazada y vamos a hacer, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Te vas a saltar el primero, vamos a trabajar los 4 centrales, pero los vamos a trabajar cogiendo la hebra de detrás, así, que coges 2 hebras, ¿vale? Tienes una aquí delante, otra y otra más atrás. Pues coges las 2 de más atrás, así. Y hace así los 4 puntos centrales. Tengo uno. Mira, aquí es este y este. 2, 3 y 4. ¿Vale? Te queda aquí el quinto. Ahora, lazada, envuelvo el primer punto puff en relieve. En el espacio hago los 3 puntos separados por 2 cadenas. Tengo 1, 2 cadenas. 2, 2 cadenas. Y 3. Envuelvo el puff con un punto relieve. Siguiente espacio, repito. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y el punto en relieve envolviendo el puff. Bueno, pues esto voy a continuar haciéndolo. Saltamos el primer punto y el último, recuerda, coge las 2 lazadas de atrás. Tengo uno aquí. No lo he cogido bien. Ahora. 2, 3 y 4. Y repito. En relieve, en el espacio los 3 puntos, ¿vale? Vamos repitiendo esto. Completas la vuelta con este punto de relieve que te faltaba y cierras con un deslizado. Vamos a coger un nuevo color. Tengo el nudito hecho. Y vamos a entrar aquí mismo, sobre los 4 puntos altos que tenemos cogidos por detrás. Así que paso por aquí. Y entro directamente al punto, hago un punto bajo. Y en el siguiente otro. He trabajado los 2 primeros puntos en punto bajo. Hago 2 cadenas. Bajo aquí a la esquinita. Aquí en medio. Y hago un punto bajo. Hago 2 cadenitas y vuelvo a subir arriba. Y trabajo los 2 que me quedan en punto bajo. De los 4. 1 y 2. ¿Vale? Entonces cada vez que llegamos a esta parte es lo que tenemos que hacer. Luego cuando lleguemos aquí a estos 4. Y en la zona donde tenemos aquí más puntos, vamos a hacer el primero que tiene relieve en punto bajo. Después vas a saltar el punto alto y en el espacio vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vuelves a saltar el punto y vuelves a hacer en el espacio 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí vuelves a saltar el punto y te vas al punto que está relieve. Haces un punto relieve. Vuelves a saltar un punto y en el espacio haces 3. 1, 2 y 3. Vuelves a saltar al espacio y vuelves a hacer 3. 1, 2 y 3. Y ya saltas el punto y te vas al relieve. Punto bajo en relieve. Es repetir esto. Así que aquí vuelvo a tener 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Al primero
y al segundo en punto bajo, 2 cadenas, enganchamos aquí debajito con un punto bajo, 2 cadenas y subo arriba a los otros 2 que me quedaban en punto bajo. Y repito el relieve en relieve. Y ya en los espacios 3 puntos. 1, 2, 3. Siguiente espacio. 1, 2, 3. Aquí al relieve. En relieve. Al espacio. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ya te saltas el punto y en el relieve haces un punto en relieve. Y vuelves de nuevo a repetir 1, 2, 2 cadenas, enganchamos aquí con punto bajo, 2 cadenas y completa los 2 que te quedan. 1 y 2. Y vuelta a empezar. Punto bajo en relieve. Perdón. Los 3 puntos, el relieve, los 3 puntos, el relieve y de nuevo. ¿Vale? Así que así de facilita es esta vuelta. Esta sería la vuelta número, pues ya he perdido la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues esta es la 11. La vuelta número 11. Y termino la vuelta con el punto relieve, punto bajo relieve aquí y busco mi primer punto de los 2 que hicimos al principio. Aquí vamos a cerrar. A ver, aquí con punto deslizado. Es que este primer punto es más bien, está apretadito, está bien apretadito. A ver cómo lo puedo pasar. Por aquí. Vale, ahí. Bueno, voy a seguir con el mismo color para hacer lo siguiente. Tenemos que conectar, voy a seguir con el mismo color y vamos a conectar en relieve este punto con este punto con este punto relieve. Ahí van juntos. Entonces, ¿cómo lo hago? Doble lazada, te vienes a este, uno y 2 veces aquí. Doble lazada, te vienes al punto bajo que tienes aquí abajo, 1 y 2 veces, a ver, aquí. Doble lazada y el primero del otro motivo. 1 y 2 veces y cerramos. Bueno, pues aquí voy a hacer una cadenita y lo tenemos conectado de esta forma. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta número 12. Ahora, tenemos que tener aquí 3 y 3, son 6 puntos bajos. En cada uno de ellos vamos a hacer lo siguiente. Lazada, entro en el primero. Saco, lazada, saco, lazada, saco. Y paso por todo. Bueno, pues tengo que repetirlo porque
se me ha enganchado, perdón. 1, 2 y 3. A ver si ahora no me pasa. Pasamos por todo. Y una cadena. Y esto por los 6. Así que 1, 2 y 3 sacadas. Paso y cadena. Ya tengo 2. 1, 2, 3. 3. Paso por todo, cadena, ya tengo 3. Bueno, pues los 6, ¿vale? Me quedan otros 3 aquí. Tengo mis 6 primeros motivos. Estoy aquí en un punto relieve que voy a hacer de nuevo en punto relieve. Y repito aquí en los 6 puntos bajos. Aquí está el primero. Cadena, el segundo, 1, 2, 3, paso por todo, cadena, ¿vale? Los 6. He completado de nuevo los 6 y ahora doble lazada y vamos a conectar este de aquí abajito. 1 y 2. Doble lazada, el punto bajo. 1 y 2. Doble lazada y de nuevo el relieve. 1 y 2. Cierro todo, hago una cadena. Y vuelvo a empezar en los 6 puntos haciendo el motivo de punto puff. ¿Vale? Esto es lo que haremos en esta vuelta. Bueno, pues ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es, mira, por detrás. Esta vuelta que tengo en clarito, voy a añadir el color blanco, pero aquí tenemos un crema, ¿eh? Aquí vamos a mirar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Vale? Es la vuelta esta que tengo aquí. Que hicimos los 3 motivos estos separados por 2 cadenas. Y detrás había 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Vale? La que está encima de esta V. Bueno, pues ubícate ahí. Porque ahí es donde vamos a ir enganchando. O sea, sería la vuelta esta, 2, 3, 4 vueltas más abajo. Y ahora engancha en el primer punto. Este, por ejemplo. Aquí. Así por detrás. ¿Vale? Voy a cogerlo de nuevo. Este primer punto aquí por detrás. Y aquí voy a hacer una cadenita y voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a separar con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y el siguiente punto bajo lo voy a hacer aquí en el primer punto de los 6 que tengo a continuación, de justo detrás del motivo. Punto bajo. Separo con 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y el siguiente va a ser aquí. Paso esos 5 puntos y me voy aquí al último. Y así todo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí engancho en el primero. Y luego en el último. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el último. ¿Vale? Estamos haciendo estas cadenitas que enganchan por detrás. Hemos ido conectando en el primero y en el último de los medios puntos altos, porque os he dicho que eran puntos altos, pero son medios puntos altos. Y ya cuando termina, aquí en el primer punto bajo que hiciste,
hace un deslizado. Bueno, voy a hacer una cadenita. Tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 espacios de cadena, de 5 cadenas. ¿Vale? Y a continuación, ¿qué hacemos dentro de ese espacio de cadena? Pues vamos a hacer, voy a coger una lazadita y voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, una cadena de separación y de nuevo 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora repito, una cadena de separación y vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y hago lo mismo, 3 puntos altos, una cadena. Un segundo que se me está liando aquí con todos los hilos que tengo. Un segundito. Ahora. Y 3 puntos. Cadena de separación. De nuevo en el siguiente espacio. Entonces, en cada espacio de cadena lo que hacemos es 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Separo con una cadena y en el siguiente espacio repito. 1, 2, 3. Cadena y 1, 2, 3. Cadena de separación. Y repito, ¿vale? Yo no estoy contando ya las vueltas. Espero que vayáis paso a paso mirando el vídeo, porque ya es que me he perdido la cantidad de vueltas que llevamos. Así que tú ve mirando el paso a paso y vas haciendo. Porque aquí, por ejemplo, no sé, yo ya si estoy haciendo una vuelta a contar, una vuelta a las cadenas y otra vuelta a lo que estoy haciendo, directamente esto sería una vuelta. Entonces, como ya vamos a empezar a hacer el cuadrado, digamos, desde aquí va a salir ya cuadradito, bueno, pues a partir de aquí ya no cuento vueltas, ¿vale? Ya vas viendo el proceso y ya está. Vamos a continuar así toda la vuelta. Bueno, pues ya he completado todo y ahora vamos a seguir. Vamos a empezar a hacer ya esto que está redondito, lo vamos a poner ya cuadrado. Mira, vamos a empezar haciendo. Aquí tengo 3 puntos, la cadena y 3 puntos. Todo eso va en punto bajo. Así que desde aquí tengo 1, 2, 3 en la cadena, 4 y los 3 que continúan. 5, 6 y 7. Acabo de hacer 7. Aquí iría otro, ¿eh? Después al final lo hacemos. Y en el espacio 8. Con lo que son 9 de separación antes de empezar la esquina. Porque aquí falta uno. Ahora, en este tramito, ¿qué hacemos? Aquí hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. En el espacio, un punto alto. Y otro punto alto. Ahora te quedan 2 puntos antes del espacio. Haces 2 puntos altos dobles. Tengo uno y tengo otro. 2 cadenas de separación. Salto el espacio y voy a los 2 primeros para hacerlo en punto alto doble. 1 y 2. Ahora, como voy bajando, hago 2 puntos altos. 1 y el segundo va en el espacio. Y 2. Y ahora irían los 3 medios puntos. 1, 2 y 3.
y tengo mi primera esquina. Ahora van 9 puntos bajos. En el espacio 1, 2, 3 y 4. El quinto en el espacio. 6, 7, 8 y 9 en el espacio. Los 9 puntos que van rectos en punto bajo. Ahora, de nuevo, otra esquinita. Vamos a empezar. Vamos a repetir esto. En medio punto alto. 1, 2, 3. En punto alto. El primero en el espacio y en el primer punto de los 3 el segundo. Ahora te quedan 2 puntos antes del espacio y lo vas a hacer en punto alto doble. Uno y 2. 2 cadenas de separación. Doble lazada, salta el espacio y haces 1 y 2 puntos altos dobles. Y ahora, como voy bajando, hago 2 puntos altos, 1 y el segundo en el espacio, y hacemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. De nuevo tengo que hacer los 9 puntos bajos. En el espacio 1, luego van 3 puntos. Hago esos 3 puntos. 1, 2, 3. El cuarto en el espacio. 1, 2, 3 y el espacio. En total son 9. Bueno, pues ya tenemos, mira, es que queda aquí escondido, pero ya tenemos aquí 2 esquinas y tenemos que tener 4. Ahora voy a hacer aquí la tercera y luego la cuarta, ¿vale? Así que así es como hacemos para que nos quede cuadradito. Aquí un punto bajo. Y ya cierra la vuelta con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer pues todo en punto alto hasta llegar a las esquinas. Entonces aquí hago 3 cadenas para empezar el primer punto, por ejemplo, y ya voy haciendo puntos altos, un punto en cada punto. Pues lo va haciendo todo en punto alto y ahora cuando llegas ya a la esquina haces 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y continúa con el resto de los puntos. Tienes un total de 23 puntos sin contar las esquinas. Así que, porque yo los he contado para que tengas en cuenta que en cada lado tienes que tener 23. Así que sin contar estos 2 y estos 2 que van a la esquina, 23 puntos en medio, ¿vale? Bueno, pues yo ya he completado todas las esquinas y aquí estoy terminando ya la vuelta. Y me voy a asegurar de que tengo los 23, porque aquí lo que ocurre es que cuando empieza una vuelta hay un punto que parece que no está cogido, entonces no me fío y voy a verlo, voy a comprobarlo. Yo creo que ya he completado, pero me aseguro, sin contar estos dos. Tengo 2, 4, 6, 8 y hacia acá tengo 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. ¿Veis? Perfecto, a los dos de la esquina. Así que aquí ya tengo mis 23 y voy a cerrar
la vuelta. ¿Qué ha pasado aquí? En la tercera cadena con un deslizado. Entonces tengo mis 4 esquinas. 2 que ya asoman por aquí y 2. Tenemos ya hecho un cuadradito y ahora vamos a seguir trabajando para crecer tanto lo de atrás como lo de adelante, todavía que nos falta un poquito. Vas a volver a hacer otra vuelta en punto alto más, ¿vale? Entonces un punto en cada punto y en la esquina recuerda 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Vamos a tener en total, voy a contar esta vez hasta la esquina, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 puntos en total. Y ahora vamos a coger un nuevo color que va a ser el rosita y voy a empezar a hacer por aquí. Vamos a empezar, como daría un poquito igual, pues por donde prefiera. Tampoco no influye. Vamos a ver, aquí mismo, mira. Me voy aquí al motivo, al centro, donde tengo el punto relieve. Y lo paso y hago aquí una cadenita, pero me gustaría hacer un punto bajo, entonces no sé si coger incluso una lazadita a ver qué me sale, que yo creo que sale mejor. A ver, así. No. Vamos a hacerlo como pensé en un principio. Me voy aquí al centro. Perdona mi torpeza. Venga. Me voy aquí al punto de relieve. Y paso y hago un punto bajo. Ahora sí, tengo el punto bajo hecho. Bueno, pues ahora voy a los motivos. Punto bajo. En medio del motivo. Punto bajo. En el motivo, punto bajo. En medio del motivo, punto bajo. Al motivo. En relieve. En el motivo lo hacemos en relieve. En la cadenita del centro, un punto normal. En el motivo lo hago en relieve. Y aquí en medio, normal. En relieve. Normal. Y en relieve, porque este sería ya el último. Entonces tengo, sin contar este primero que es relieve, a ver cuántos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11 en realidad. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con este, con el relieve. Bueno, pues eso, tenemos 11, 12 aquí con el que acabo de hacer. Ahora voy a coger en relieve así, pero no entres aquí, entra así. Y ahora vas a pasar la hebra, la pasa, el del centro, la pasa y el siguiente la pasa. Y ya lo cierras todo. Ahora vuelve en relieve el motivo en el centro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11. Vale, aquí tienes un relieve, hace un relieve. Y de nuevo los 11. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Ya hemos completado la vuelta, tengo aquí mis 11 y vamos a subir al primer punto que hicimos para cerrar con un deslizado. Voy a hacer una cadenita y ahora la siguiente vuelta que la voy a hacer en el mismo color, empezamos haciendo un primer punto en relieve y lo vamos a hacer aquí, volviendo a coger aquí abajo, aunque ya la hayamos cogido una vez, ahí, en punto relieve, en punto alto. Ahora voy a hacer 5 medios puntos, así que en los siguientes puntos voy haciendo, me tengo que ir, a ver, y primero es este, sí, aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Sobre el punto lo estoy cogiendo, ¿eh? Ahora los 5 siguientes en punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues tenemos 10 de los 11. Te está sobrando uno. En ese uno que te sobra te desliza. En este te desliza. Y en el siguiente te desliza. ¿Vale? Te has deslizado ahí 3 puntitos. Y ahora vuelves a tener aquí 10 puntos antes de llegar al relieve del centro. Y entonces haces a la inversa. Ahora van 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y ahora irían 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues ahora ya está donde el punto en relieve. Así que bajas aquí abajo y haces un punto alto en relieve, cogiendo el punto relieve. Repetimos. 5 medios, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora deslizas 3 puntos. Este que te sobra de los 11, 1, el del centro, 2 y el siguiente que si queréis el del centro, un momentito porque creo que va a quedar mejor. En vez de ahí, aquí. Ahí. Y el primero de lo siguiente. Ah, no, pero ya me estoy metiendo aquí en este, con lo cual no puede ser como yo quería. Vuelvo a repetir. Aquí tengo que hacer uno que desecho. Ahora desecho 2. 1 y 2. Vale, deslizo 1, el del centro, y este es el que corresponde aquí, así que tengo que hacerlo aquí. Y aquí. Los 3. Vuelvo a subir con 5 puntos bajos, 5 medios, el relieve, ¿vale? Lo que acabamos de hacer ahora mismo. Completado de nuevo esta vuelta. Mira, he dejado aquí, he cerrado con un deslizado y he dejado aquí un marcador porque
de momento no vamos a seguir trabajando, pero como cuando vuelva a trabajar necesito seguir con este color, no voy a estar cortando, así que lo voy a dejar. Antes de eso van a ir ahora unas vueltecitas por aquí detrás de nuevo. Entonces no tenía que haber cortado tampoco el blanco porque voy a hacer una vuelta más en blanco haciendo en medio punto alto en vez de en punto alto en medio punto alto. Igual, las esquinas van con 2, 3 cadenas, 2 y luego medios puntos altos. Vamos a hacer esa vuelta en medio punto alto en blanco que me está faltando. ¿Vale? Porque quiero que aún salga un poquito por aquí el blanco antes de meter otro color, que quiero hacer otra puntada y otro color. He completado la vuelta en medio punto alto, la estáis viendo así porque ya la he trabajado, lo que pasa es que la he deshecho. Ahora te explico por qué. Trabajas tu vuelta en medio punto alto como te dije y ahora vamos a añadir otro color. Es que había añadido este y me chocaba mucho el color y lo he deshecho. Por eso está marcado, por eso está marcada la puntada. Bueno, pues entramos aquí en la esquinita. Vamos a pasar el color. A ver, directamente aquí con punto alto. 1 y 2 puntos altos. Bueno, y ahora viene la puntada. Vamos a saltar un 2 puntos y en el tercero un punto sin terminar, un punto sin terminar, termino 2 cadenas. A ver, perdón, ahí. Se me engancha. 2 cadenas. Y de nuevo, un punto sin terminar, un punto sin terminar y termino. Salto 2 puntos y en el tercero, repito, 1 y 2 puntos altos sin terminar, cierro 2 cadenas, 1 y 2, cierro, salto 2 puntos, 1 y 2 puntos altos sin terminar, termino, 2 cadenas, 1 y 2, cierro. ¿Vale? Pues toda la vuelta así. Cuando llegas a la esquina haces 2 puntos altos, o sea, cuando llegas a esta esquina te van a sobrar 2 puntos, te los saltas y aquí dentro haces 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y vuelves a saltar 2 puntos y vuelves a hacer lo que estamos haciendo. Esta vuelta es muy sencillita. Y la siguiente pues va a ser la misma. Te voy a indicar cómo. Pues ya he completado la otra vuelta que os he dicho que es igual, ¿vale? Simplemente 2 puntos en la esquina, 3 cadenas, 2 puntos en la esquina, haces un punto en cada punto que te encuentras aquí abajo y después ya vas haciendo los motivos, uno en cada motivo. De nuevo, 2 puntos, los 2 de la esquina, 3 cadenas, los 2 de la esquina, ¿vale? Y ya puedes cortar la hebra. Y vamos a retomar esta que me dejé aquí rosita, que te dije que había que seguir. Pues vamos a seguir. Porque esto ahora ya mismo va a ir conectado aquí arribita. Y estos dos van a ir conectados aquí, a un lado y a otro. Ahora te digo cómo. Primero vamos a hacer una primera vuelta. Empezamos aquí mismo. Haciendo en el punto que tengo en relieve un punto, un medio punto en relieve, 2 cadenas y de nuevo un medio punto en relieve. A ver, en el mismo sitio, aquí. Así. Y ahora voy a trabajar un, 2, 3, 4. Vale. Desde aquí detrás que tengo el primer medio punto. Pues igual que me lo encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos que estás trabajando lo mismo que te encuentras. Y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5.
Y ahora vas a deslizar 1, 2, 3. A deslizar 1. A ver, hasta aquí me tengo que deslizar. Entonces deslizo 1, 2. Aquí tengo un relieve y lo voy a coger en relieve. Así. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo los 5. Entonces aquí algo falla porque me tiene que coincidir, así que me voy a ir un poquito más allá, ¿vale? Hacemos lo siguiente. Después de esta V me voy a saltar este punto y aquí, a partir del siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, estoy más acá. Bueno, y directamente no me voy a deslizar, me voy a ir al que está cogido aquí junto en relieve, lo voy a hacer en relieve así. Y ya voy a los 5 de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, ahora medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en relieve, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Así. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ir haciendo en esta vuelta. De nuevo, voy a saltar este primero y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 1 en punto bajo, 2, 3, 4, 5 y ahora en relieve un punto bajo y abajo. ¿Vale? Continúo así. He completado la vuelta y mira, he cerrado aquí con punto deslizado sobre el primer punto que hice, que era en relieve. Vamos a conectar. Si tú cuentas tienes 11 motivos, así que 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí es donde tienes que conectar este. Vale, pues empiezas haciendo un medio punto relieve aquí en el medio punto relieve. Lazada, vamos a hacer 1 y 2 puntos altos. Me vengo donde he puesto el marcador y hago un deslizado. Y me vuelvo al sitio y hago 2 puntos altos. 1 y 2. En el punto en relieve, un medio punto. Y te queda así. Bueno, pues ahora voy a ir avanzando porque estos dos van aquí
Pues los vamos a enganchar. Pasas 2 motivos, aquí abajo un 2 y sería aquí, en medio. Después de los 2 motivos, justo, pero de la vuelta amarilla. Y aquí un 2, aquí sería en este. Así que hasta ahí vamos haciendo esto. Voy a hacer puntos bajos hasta, a ver cuántos me entrarían. Aquí tengo un punto, este lo voy a dejar, me voy al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Serían 9 puntos bajos. Ahora, en el que tengo un relieve, a ver cómo lo cojo aquí. Pero yo creo que me voy a ir aquí abajo mejor, ¿vale? Entonces, doble lazada. Entro aquí abajo y hago 1 y 2 y cierro. Podemos hacer eso o mejor. Se me ha ocurrido otra cosa. Voy a bajar con 2 cadenitas. Bajo con 2 cadenas, lazada. 1 y 2. Cerramos todo. De nuevo subo con 2 cadenas y me voy al punto, al primer punto que va aquí está. Y hago los 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, te tiene que sobrar uno. Vale, pues así lo vamos a hacer con las 2 cadenitas. Estamos llegando a donde tenemos que conectar. Aquí te tiene que sobrar uno. Hace un medio punto dentro del espacio, 1 y 2 puntos altos. Y ahora viene donde tenemos que enganchar, que hemos dicho que es la esquina y luego tiene 2 motivos, pero de la vuelta amarilla. Aquí en medio, voy a quitar para que no me moleste. Así. Y lo vamos a pasar por aquí. Vale. Ahora completo los 2 puntos en el mismo sitio. Los 2 puntos altos. El medio punto alto en relieve. Sobre el medio punto alto en relieve. Y ya voy bajando. Saltando este primer punto me voy al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 cadenas. Aquí abajito. 1, 2. Cierro 2 cadenas y subo aquí el primer punto. 1, 2. Mira, antes de seguir, para que veáis cómo queda. Porque ahora tendremos que conectar este. ¿Veis? Queda perfectamente conectado. Venga, seguimos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Te queda aquí un punto antes del relieve. Haces el relieve en medio punto alto y en relieve. Dentro del espacio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y busco donde lo tengo que conectar, que hemos dicho que es 1, 2, aquí en medio. Justo detrás de aquí, del segundo motivo. Paso y paso. Y me vengo a completar ya los 2 puntos alto y el punto medio punto alto en relieve. Salto este primer punto, me voy al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repito. Ahora tendré, mira, esto queda así. Ahora tendré que conectar este, cuando llegue ahí, aquí arriba. Será en el 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí en el 6, que es mi centro. Aquí. Lo dejo marcado. Y cuando llegue ahí, ese sí va arriba. Los que tengo que conectar, que son 2, van abajo, a la hilera del amarillo. Y aquí entre motivo y motivo, salto 2 motivos y en medio. Y de aquí, salto 2 motivos y en medio. ¿Vale? Así que así vamos. Bueno, pues toda esta zona de la flor ya la habríamos terminado. Ahora ya seguir creciendo nuestro grain si queremos. Si ya por medida nos va bien, lo dejamos así. Pero vamos a tener que hacer un poco más aún, por muy pequeña que sea tu talla, ¿vale? Así que vamos a hacer la siguiente vuelta ya, como digo, de aquí, listo. Ha quedado súper bonita, ¿eh?